Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Rojas, soy físico médico y encargado de seguridad radiológica del Hospital Almater en Mexicali, Baja California, y les voy a presentar parte de mi proyecto de doctorado, el cual estoy desarrollando en conjunto con la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y el Instituto Zunino, bajo la dirección del doctor Daniel Venencia y como codirector el doctor Miguel Chesta. El proyecto está titulado como Optimización de márgenes en tratamientos de radiocirugía de múltiples metástasis cerebrales usando algoritmos genéticos y redes neuronales. A manera introductoria y siendo muy breve, el hablar de la radiocirugía, cuando hablamos de radiocirugía intracraneal de múltiples metástasis cerebrales, estamos hablando de una técnica de tratamiento sumamente compleja en la cual se van a entregar dosis de radiación ionizante obliterante de muy alta dosis. Y esta dispensa de la dosis va a ser en pocas fracciones, por lo cual va a requerir de una alta precisión mecánica, geométrica y dosimétrica el dispositivo en el cual se va a llevar a cabo este tratamiento. Por dispositivos vamos a hablar de aceleradores lineales, de equipos como Gamma Knife, CyberKnife, entre otros. Y básicamente el concepto primordial en la radiocirugía de múltiples metástasis cerebrales es que, como se muestra en la imagen de acá abajo, vamos a entregar una dosis muy alta en diferentes volúmenes al mismo tiempo. Y para conseguir esas distribuciones de dosis necesitamos un gradiente dosimétrico muy abrupto, por lo cual pocas variaciones en términos de milímetros van a impactar altamente en una variación significativa de la dosis, como se pueden ver en la siguiente imagen, en la cual un pequeño desplazamiento del target puede implicar una mala dispensa de la dosis, lo que conllevaría a bajo control tumoral de la lesión y a su vez también la irradiación de tejidos sanos, como puede ser alguna vía óptica o alguna estructura particular. En la actualidad existen diferentes métodos para llevar a cabo la ejecución de este tratamiento de múltiples metástasis. La primera de ellas es el utilizar múltiples isocentros, en el cual se va a situar diferentes planes de tratamiento y cada uno va a estar asociado a una metástasis en particular. El isocentro va a ser colocado en el centro de masa de la lesión, como se muestra en esta imagen, y esto conlleva a la ventaja de que pequeñas variaciones debidas a rotaciones y a traslaciones de la lesión van a impactar en una poca desviación respecto al isocentro de nuestra metástasis, con lo cual pues tenemos una mayor seguridad en la entrega de la dosis. La desventaja de esta técnica es que vamos a aumentar el tiempo total de tratamiento, con lo cual vamos a aumentar también la incomodidad del paciente dentro del búnker y con ello la susceptibilidad a que el paciente llegue a tener movimientos intrafracción, que los cuales no son deseados. Y a su vez también tenemos un aumento significativo de las unidades monitoras entregadas y con ello la entrega de radiación dispersa al paciente. En contraposición, la técnica que va a reducir estas desventajas es la monoisocéntrica, o la que utiliza un único isocentro, y este isocentro va a ser colocado en el centro de masas de todas las lesiones consideradas en su conjunto, y esto va a reducir por una parte el tiempo total de tratamiento, las unidades monitoras, pero tenemos ahora la desventaja de que algunas de estas lesiones se van a situar muy distantes del isocentro y pequeñas variaciones debidas a traslaciones y rotaciones de la metástasis van a impactar en un desplazamiento mucho mayor que haber situado la metástasis en el isocentro, con lo cual eso va a significar que los márgenes que tengamos que asignar a las metástasis van a aumentar para poder
considerar y cubrir todas estas fuentes de incertidumbre posicionales. Con ello, ya se bosqueja el planteamiento del problema en el cual, de este proyecto de doctorado, en el cual voy a investigar cuáles son los márgenes clínicos adecuados para asignarlos de GTB a PTB en esta técnica de tratamiento, de forma tal que consideremos estas variables, estas fuentes de incertidumbres posicionales, pero a su vez, cubriendo por completo la irradiación del volumen del tumor, pero también a la vez protegiendo la irradiación de los órganos de riesgo. En estas gráficas se puede ver que pequeñas rotaciones de 0,5 grados pueden tener un pequeño impacto en el detrimento dosimétrico en los DBHs, pero conforme vamos aumentando las desviaciones de a 1 grado o 2 grados de rotaciones, el detrimento dosimétrico o también lo que puede implicar es la cobertura de la dosis en los tumores, pues va a ser bastante significativa y como se ve en esas imágenes. Por lo cual, un criterio que existe en la actualidad y que sigue la clínica, que sigue el instituto, es un criterio geométrico en el cual únicamente se basa en la distancia al isocentro para asignar un margen de GTB a PTB. Este criterio es que si se localiza la metástasis a menos de 5 centímetros del ISO, se le va a asignar un margen de 0,5 milímetros, pero si se encuentra más alejada de 5 centímetros del ISO, o si el volumen de la metástasis es menor a 0,1 centímetros cúbicos, se le va a asignar como margen 1 milímetro. Sin embargo, esto no está considerando las diferentes fuentes de incertidumbre que pueden ocurrir durante el tratamiento de la radiocirugía. La hipótesis del proyecto es que la estructura de codificación de la información en un formato vectorial y llevar a cabo por medio de código de algoritmos bioinspirados, por medio de código computacional, como son los algoritmos genéticos, entre otros, permite integrar todas estas fuentes de incertidumbre, todos estos parámetros que son mecánicos, geométricos, dosimétricos y clínicos asociados a estos tratamientos de radiocirugía, con esta potencial estrategia de cómputo se va a definir un margen óptimo para cada metástasis de forma individualizada. Como antecedentes del proyecto, voy a referir a un trabajo que presentamos en un congreso, en el Congreso Europeo de Física Médica y que está publicado en el año 2021, en el cual mostramos que el llevar a cabo, que el orden en el cual son llevados a cabo estos desplazamientos va a influir en el desplazamiento final en el cual se va a encontrar la metástasis. ¿Esto a qué se refiere? A que cuando nosotros hacemos corrección por un sistema guiado de imágenes y estas correcciones se hacen por medio de una camilla de robótica, esta camilla de robótica realiza las correcciones en los 3 diferentes ejes, en los diferentes grados de libertad, pero el orden en el cual lo está realizando va a impactar en el desplazamiento que tenga las metástasis. Esto se esquematiza en la gráfica que pueden ver a continuación, en la cual aquí muestro por un lado que aplicar de diferente orden las traslaciones, vamos a llegar al mismo punto, del punto de origen al punto final, vamos a llegar al mismo, y esto se debe a que las traslaciones son un grupo de transformaciones rígidas, con lo cual la distancia se preserva. No pasa lo mismo con el grupo de rotaciones, porque si aplicamos las rotaciones desde el punto de origen y hacemos las mismas rotaciones pero en diferente orden, vamos a llegar a puntos distintos y algunos pueden ser desplazamientos mínimos y otros pueden ser desplazamientos máximos. Y esto se debe a que el grupo de rotaciones es un grupo de transformaciones no rígidas y por lo tanto la distancia no se preserva. Por lo cual es importante evaluar cuál es el efecto de las combinaciones llevadas a cabo en la ejecución de los tratamientos de radiocirugía. Ahí se puede ver la publicación en la cual hacemos más notorio y describimos a detalle este efecto. Si hacemos las cuentas, podemos ver que con los 3 grados de libertad de rotaciones tenemos hasta 48 combinaciones, con lo cual pues puede ser, de hecho, hasta calculado a mano cuáles serían los desplazamientos que puede tener en cada metástasis de cada paciente.
pero cuando agregamos los otros 3 grados de libertad, que son las traslaciones, vamos a tener hasta casi más de 45,000 combinaciones, con lo cual acá ya se justifica el uso de algunos algoritmos de optimización para poder predecir cuál es el máximo desplazamiento sin necesidad de calcular las 46,000 combinaciones posibles, porque esto al final va a impactar el tiempo de cómputo. El objetivo del proyecto de doctorado es proponer estos márgenes optimizados para cada GTB que considere el impacto de parámetros mecánicos, geométricos y decimétricos, con lo cual se plantea construir un script y un entorno gráfico que permite evaluar estos parámetros, analizar el impacto de los márgenes en los GTBs, en la dosis que reciben estos volúmenes y en el tejido sano, y comparar la optimización con diferentes estrategias, en particular lo que hacen los algoritmos genéticos y una búsqueda exhaustiva. ¿Cuál es la verificación experimental de este efecto de combinaciones rotacionales que estamos mostrando? Nosotros ocupamos un maniquí, que es una reconstrucción de una cabeza, de una tomografía de un paciente que ya fue tratado. A este maniquí se le colocaron 9 fiduciales metálicos incrustados dentro de diferentes esferas de diferentes diámetros, simulando las metástasis que pueden estar distribuidas de manera no homogénea y de diferentes diámetros. Estas lesiones al interior del fantoma. Se llevó a cabo, se importaron las imágenes en el sistema de planificación de Elements para determinar cuál era la posición del isocentro, que este es el centro de masas de todas las lesiones en particular, y a partir de la definición de este isocentro se diseñó un test de Lutz, de Winston-Lutz, para cada una de las metástasis. Este test de Lutz lo que permite es verificar la precisión que se tiene en targets que se encuentran off axis, porque si bien ya existe una prueba que está recomendada en el TG 142, que es la verificación del isocentro mecánico por medio del test de Lutz en el isocentro, hasta el momento de ahora hay pocos maniquís y pocos estudios que determinen cuál es el efecto de la precisión del isocentro cuando tenemos targets que están fuera o más alejados del iso. Por lo cual, ya que se diseñó un test de Winston-Lutz para cada una de estas 9 metástasis, se procedió a colocar el maniquí en el acelerador lineal, en un TrueBeam STX, y se llevó a cabo la corrección por guía de imágenes usando el sistema ExactTrack. Acá se compararon 2 versiones, la versión 6 con la versión Dynamic, y ya que se hizo la verificación por medio de estas placas de rayos X, se llevó a cabo la ejecución del test de Lutz para cada metástasis y se evaluaron los desplazamientos con respecto a la posición original de cada una de estas metástasis. Con ello, estas desviaciones fueron analizadas y se calculó el desplazamiento 3D, y como se muestra en la siguiente tabla, cuando nosotros llegamos a hacer movimientos rotacionales de 0,5 grados, aplicando diferentes órdenes, diferente orden de rotación, vemos que para cada metástasis primero tenemos que los desplazamientos son diferentes en todos los casos, con lo cual acá ya se justifica este planteamiento matemático de las transformaciones no rígidas, y también vemos que no hay un efecto como tal correlacionado entre la distancia al isocentro con el desplazamiento final, sino que es un proceso más complejo. Posteriormente, para ya el análisis matemático y el análisis computacional del efecto del detrimento dosimétrico de las rotaciones y traslaciones, se realizó una interfaz gráfica en MATLAB en la cual se permitió el registro de las imágenes de tomografía, el corregistro del archivo de estructuras y la dosis a través de una resampleo de las matrices para corroborar que todo esté dentro de las mismas dimensiones, y posteriormente se permite la extracción de los DBHs originales
para que después, al aplicar una combinación particular por medio de estos algoritmos genéticos, determinar cuál es el desplazamiento, el orden de los desplazamientos que hay que efectuar, tanto traslaciones como rotaciones, que nos den el desplazamiento máximo que puede ser producido con un grado y con un desplazamiento de traslación y de rotación específico. Estos algoritmos genéticos fueron ejecutados en un programa que fue desarrollado en Python. Es un paquete que está de código acceso y es que cualquiera de ustedes puede acceder libremente. También hay una publicación que voy a mostrar a continuación y en la cual por medio de este paquete se permite predecir usando algoritmos genéticos cuál es este desplazamiento. Ya que extraemos este orden en el cual tienen que ser ejecutadas las rotaciones y traslaciones, regresamos a nuestra interfaz gráfica y realizamos las rotaciones en la estructura que queremos estudiar y analizamos el impacto dosimétrico de los DBHs. Pero ¿cómo funcionan los algoritmos genéticos? Siendo muy breves, como su nombre lo dice, es incorporar ciertos atributos y ciertos componentes biológicos y incorporarlos en los sistemas computacionales. Vamos a hablar del cromosoma como la unidad computacional que nos va a permitir evaluar, extraer información y evaluarla para obtener cierto máximo, cierto mínimo. Y en esta imagen se esquematiza cuál es la estructura de la codificación de información que tiene el cromosoma que diseñé. Tenemos un vector que es de una sola dimensión con 6 entradas, en la cual las 3 primeras entradas van a estar asociadas al orden de la rotación en la cual hay que llevar a cabo pues estos desplazamientos. Si nosotros convertimos este número binario a número decimal, hemos asociado que cada uno de estos números decimales es una combinación específica. Y en los siguientes 3 valores tenemos cuál es la dirección en la cual hay que realizar estos desplazamientos. Va a ser un 1 si el desplazamiento tiene que ser en sentido horario y un 0 si tiene que ser en sentido antihorario. Y cada una de las posiciones está relacionado con la rotación en uno de los ejes, en roll, pitch o yaw particularmente. Acá muestro un ejemplo de las combinaciones para solamente las rotaciones de ese número en sistema decimal, cuál es el orden asociado. Y en esta otra imagen les muestro cómo sería la decodificación a manera de ejemplo de estos 2 cromosomas en los cuales pues sería rotar en estas direcciones en sentido antihorario o en sentido horario respectivamente. Posteriormente, introduciendo de nuevo la información genética de estos cromosomas, el siguiente paso para evaluar cuál es el desempeño de estos individuos en una población es recombinarlos, como lo hacen las especies biológicas. Vamos a cruzar 2 de estos cromosomas, vamos a combinar la información de estos 2 cromosomas, estos 2 cromosomas iniciales que van a ser combinados se llaman padres, y lo que nos van a dar son 2 cromosomas hijos que tienen la información mezclada de 2 individuos. Posteriormente vamos a introducir un valor muy pequeño asociado a una mutación en la cual si sobrepasa ese umbral vamos a cambiar uno de estos bits o estos de unos y ceros al opuesto para generar también el efecto de mutación en nuestra población de cromosomas. Y ya que tenemos estos vectores, estos padres e hijas, que ya pasaron por la recombinación y la mutación, los vamos a evaluar en nuestra función de optimización, que en este caso es el desplazamiento obtenido. Ya que tenemos estos desplazamientos, vamos a conservar cuáles son los que tienen el mayor desplazamiento y eso los vamos a almacenar para que tengan mayor probabilidad de reproducción en las siguientes poblaciones y de esa forma ir seleccionando artificialmente cuáles son los individuos o los cromosomas más óptimos y con eso nos va a dar a partir de cierto número de generaciones cuál es el máximo desplazamiento obtenido para ese caso particular. Posteriormente ya podemos realizar las rotaciones en los 3 ejes y evaluar ese desempeño. Acá les muestro el cromosoma que sería utilizado al introducir tanto rotaciones como traslaciones. Obviamente al introducir los otros 3 grados de libertad
el tamaño de este vector pues va a incrementarse considerando que ya tenemos una mayor cantidad de combinaciones posibles y vamos a agregar no solamente la dirección de las rotaciones, sino también la dirección de las traslaciones como se muestra a continuación. El detalle de este trabajo se encuentra publicado en la siguiente referencia de este año, en la cual también pueden ustedes acceder sin ningún inconveniente. Los resultados que se han tenido hasta este momento, por una parte es el desplazamiento máximo obtenido aplicando solamente rotaciones para los targets que se encuentran a menos de 5 centímetros del isocentro y a más de 5 centímetros. Cuando aplicamos rotaciones que son de hasta 0.5 grados, que son las tolerancias máximas permitidas para la radiocirugía, tenemos que hay desplazamientos que van desde los 0 milímetros hasta los 0,7 milímetros. Con lo cual ya sugiere que estos desplazamientos podrían ser los márgenes que tengamos que colocar para cada metástasis en particular. Sin embargo, bueno, es evidente también que conforme aumentamos el grado de rotaciones y evaluamos el desempeño de esas combinaciones, el desplazamiento máximo efectivo va a ser superior. Y a 2 grados el desplazamiento puede ir desde 0.7 grados, 0.7 milímetros, perdón, hasta casi los 2.5 milímetros. Y para targets que están más alejados de 5 centímetros, tenemos desplazamientos que son mucho mayores, que pueden ir desde los 0 milímetros hasta los 1.1 milímetros. Y obviamente, conforme aumentamos el grado de rotación, estos desplazamientos van a ser superiores. Por otro lado, vemos el espacio total de soluciones que podemos tener conforme nosotros colocamos ahora rotaciones y traslaciones. Si nosotros nos restringimos a las tolerancias permitidas en radiocirugía, que son 0,5 grados y 0,5 milímetros, los desplazamientos, la cantidad de desplazamientos posibles se distribuye en un espacio de soluciones que van desde los 0 milímetros hasta los 2 milímetros, con lo cual aquí ya sugiere también que ese desplazamiento máximo puede servir como el margen que hay que colocar para el GTB y expandirlo al PTB para tener incorporada esta variable de incertidumbre mecánica en los tratamientos de radiocirugía. Y conforme aumentamos los niveles de tolerancia debidos a rotaciones y traslaciones, obviamente el espacio de soluciones crece hasta pues ya valores que no son tolerables o permitibles en la radiocirugía. Esto también ya se encuentra publicado en el año 2021 por nuestro grupo de trabajo. Por otro lado, nosotros diseñamos un código, un paquete en Python, escrito en Python, que soporta desde la versión 3.7 hasta la 3.10, que pasa todos los controles de calidad. Básicamente ustedes pueden descargarlo de forma muy gratuita en Python ocupando el siguiente código, que es pip install DICOM handler. Pueden buscar toda la documentación en nuestra publicación que se encuentra mostrada en la diapositiva. Y utilizando este software podemos analizar, usando algoritmos genéticos, cuál es el impacto con respecto a la distancia al isocentro que tienen los desplazamientos, desde criterios de 0,2 grados y 0,2 milímetros hasta 1 grado y 1 milímetro. Este criterio de 0,2 grados y 0,2 milímetros fue tomado considerando los errores posicionales intrafracción que fueron obtenidos a lo largo de 2 años en la clínica, en el instituto. Ese fue un análisis retrospectivo en el cual se estimó cuál fueron estos desplazamientos en promedio obtenidos. Con lo cual, eso también sirve como un criterio basado no utilizando el criterio máximo permitido de los 0,5 grados y 0,5 milímetros, sino uno más realista en cada institución. Vemos que aplicando ese criterio de 0,2 grados y 0,2 milímetros, los desplazamientos totales, los máximos, pueden llegar hasta de 1 milímetro para distancias de hasta 10 centímetros alejados al isocentro. Y obviamente conforme más nos alejamos del isocentro, mayor es el desplazamiento. Aplicando estos desplazamientos y asignándolos como márgenes de PTB, podemos analizar cuál es el impacto en los volúmenes de PTB. Haciendo una comparación aplicando estos dos criterios de 0,5 grados, 0,5 milímetros y el otro un poco más restringido y comparando con los volúmenes originales de los planes aceptados clínicamente,
vemos que hay una reducción en este nuevo criterio de 0,2 grados y 0,2 milímetros en todos los casos. Vemos en la circunferencia que cada uno de estos números es el número de metástasis totales por planes y vemos que pues obviamente disminuye el volumen del PTB total de tratamiento. Y ocupando el criterio máximo permitido de 0,5 grados, 0,5 milímetros, el volumen de los PTBs aumenta considerablemente en todos los casos, tanto para los planes de menos de 10 metástasis como para los planes de más de 10 metástasis. Por otro lado, analizando el impacto dosimétrico que tienen los PTBs con estos nuevos márgenes, haciendo una comparación respecto al plan original que fue aceptado clínicamente, las variaciones que existen en los planes de menos de 10 metástasis con respecto a la dosis máxima y media están dentro del 5% y fueron aceptados también como pasables clínicamente estos tratamientos. El índice de conformidad y de gradiente en todos los casos ahí tiene una variación mucho mayor, pero evaluado en su totalidad cada uno de los planes, estos índices de conformidad y gradiente también fueron aceptados clínicamente en todos los casos. Vemos que en el caso de los planes de más de 10 metástasis, las diferencias aumentan y esto se debe en primera instancia que estamos hablando de casos más complejos con un mayor número de lesiones por tratar con un solo isocentro, con lo cual también estas pequeñas variaciones que puede haber en los cambios de márgenes y los errores de movimientos debido a toda la complejidad del tratamiento pueden impactar en una mayor diferencia dosimétrica y estos planes pues tienen que ser evaluados con más detalle por todo el staff, ¿no? Por el radiooncólogo principalmente y con apoyo del físico médico. En términos del cerebro sano, vemos que el mejor predictor del impacto de radionecrosis, que también ha sido estudiado en diferentes publicaciones en años anteriores, es el B12 local, no así el B12 global. Vemos que en todos los casos particulares en donde nosotros ocupamos el criterio de 0,2 grados y 0,2 milímetros, en el cual redujimos el volumen del PTB, también tenemos que los planes que pueden ir hasta GTBs de volumen de más bueno, de a lo más 7, 8 centímetros cúbicos, tienen una tolerancia la tolerancia clínicamente aceptada, que es que el B12 local sea menor a 10 centímetros cúbicos. Y esto también sucede algo similar en los casos de más de 10 metástasis. Esto también se puede visualizar para este criterio, pero cuando ocupamos el criterio de 0,5 grados y 0,5 milímetros para los casos más complejos, el volumen a cerebro sano aumenta de manera considerable y aquí ya se tiene que hacer una evaluación más a detalle de estos planes de tratamiento, debido a que como estamos incrementando el volumen de PTB a ser irradiado, obviamente también vamos a incrementar el volumen que va a recibir más de 12 grays, el volumen de cerebro sano que recibe más de 12 grays. Pero podemos ver una reducción de este B12 utilizando el criterio de 0,2 grados y 0,2 milímetros y asignando los márgenes adecuados utilizando los algoritmos genéticos. Como trabajo futuro, tenemos que ya ha sido presentado en la reunión anual de la APM del año pasado, el uso de una red neuronal en la cual se evalúan diferentes estrategias de redes neuronales, diferentes tipos, como puede ser un perceptrón multicapa, un XGBoost y otro tipo de arquitecturas de redes neuronales, en la cual se tiene que evaluar la performance a través pues, de las curvas del error cuadrático medio y de las matrices de confusión, considerando todos los planes que se tienen de manera retrospectiva en una institución. Pero a su vez también tiene que hacer una evaluación, una validación de manera abierta con otras instituciones que sigan protocolos similares. En este momento están participando 2 centros de diferentes regiones de Latinoamérica, una en México, que es el Centro Médico ABC, y otra la Fundación Valle de Lili en Colombia, en la cual ellos entregan planes de tratamiento, se les evalúa cuáles son los desplazamientos máximos efectuados y considerando eso, más otras variables como es el número total de metástasis, el volumen de las lesiones,
el diámetro de esas lesiones y la distribución en diferentes lóbulos de del cerebro, podemos incorporar un criterio mucho más robusto que asigne un margen adecuado que minimice por una parte la irradiación del cerebro sano y por otra parte que considere todas estas fuentes de incertidumbre y que a la vez no desproteja la irradiación de la metástasis, con lo cual también mejoramos o mantenemos el control tumoral de las lesiones. Como conclusión, les puedo comentar que el orden y la dirección en la cual realizamos estos desplazamientos influye en la posición final de las metástasis, que los algoritmos genéticos permiten obtener los desplazamientos máximos de los GTBs en un tiempo menor, los cuales son aceptados en la clínica, que el uso de inteligencia artificial ofrece herramientas nuevas para determinar estos márgenes de PTB de forma optimizada e individualizada, y que el uso de estos márgenes optimizados evita los detrimentos dosimétricos en términos de las lesiones, pero también permite reducir al mismo tiempo la dosis del cerebro sano y, por lo tanto, reducir también el riesgo de radionecrosis. Muchas gracias.